Muy buenos días a todos. No sé si me tengo que sacar ¿no? ¿Producción? ¿No? ¿Me dejo los dos? Perfecto. Bueno, agradecemos al Señor por otra mañana que podemos disfrutar en su presencia, recordando estas verdades por medio de las canciones, celebrando a aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. En esta mañana me gustaría que podamos abrir la palabra en la epístola a los Hebreos, capítulo 1. Allí vamos a tener la meditación. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 vamos a leer a partir del primer versículo, donde el autor nos va a estar recordando verdades importantísimas acerca de nuestra salvación. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, hablando del Señor Jesucristo, ¿no? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo es el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, acá tiene muchas palabras interesantes para decir que el Señor Jesucristo es Dios mismo encarnado, Dios hecho hombre, Dios con nosotros, Dios en la tierra. Y también habla de su deidad, diciendo que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta epístola dedicada a los hebreos va a explicar cómo Cristo es superior a Moisés, es superior a los ángeles, y va a ir argumentando cada una de estas enseñanzas. Y antes, bueno, el pueblo de Dios, el pueblo judío tenía... obviamente con su devoción a Dios, con su fidelidad a Dios, tenía cosas arraigadas, cuestiones, y era necesario que por medio de la palabra de Dios ellos vayan erradicando, vayan sacando de su mente y de su corazón cuestiones que no estaban vinculadas al Evangelio, a la verdad del Evangelio. Me gustaría saltear una parte para que vayamos directamente al capítulo 2, primer versículo. Había hablado de que Cristo es superior a los ángeles son aquellos que sirven y enviados a servicio a favor de los creyentes y futuros creyentes. Y en el versículo 1 del capítulo 2 va a decir, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Bueno, hay mucho ahí, no vamos a poner a analizar todo, pero nos está hablando de la importancia del Evangelio. Estaban leyendo en el comentario bíblico, cuando habla de descuidar una salvación tan grande, no significa que el creyente tenga oportunidad alguna de perder lo que Cristo le regaló, que es la salvación. Pero sí está hablando de cómo, de la importancia de valorar lo que Cristo consiguió para nosotros y de entender que esta vida que estamos disfrutando no es nuestra. En el comentario decía algo que me resultó muy claro para nuestra enseñanza. Por medio de la ley, por medio de todo lo que había sido establecido por Dios, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, como dice Romanos. Nosotros conocemos cuando dice no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no vas a codiciar tal cosa, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entendemos que de esos mandamientos y todo lo que Dios había establecido de esas normas, vayamos culpables sabiendo que hemos quebrantado varias de esas leyes, sabiendo que no hemos podido cumplir.
con todo lo que Dios demandaba de una persona, ¿no? Por lo tanto, se establecía un sistema de ofrendas, de distintos holocaustos, etcétera, como para poder presentar esa sangre para remitir los pecados. Ahora, por medio de la ley es el conocimiento de que somos pecadores, por medio del Evangelio es el conocimiento de la salvación. Por eso está hablando de la importancia de valorar este Evangelio. Como creyentes no podemos perder la salvación. Ahora, como creyentes debemos valorar la salvación y debemos vivir acorde a esta salvación que Cristo ha conseguido para nosotros. Y creo que eso es importante. He considerado 3 aspectos importantes de nuestra salvación que debemos considerar y no descuidar. Agradecidos a Dios siempre porque la salvación es un regalo. Es algo que no podemos conseguir. Hay un pasaje en Juan que habla de que no es por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni por sangre, sino que es el regalo y la voluntad de Dios que seamos salvos. No es algo que podamos heredar, ni comprar, ni conseguir para otra persona. Es solamente el regalo de Cristo y el favor de Dios, la gracia de Dios pura para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver en primer lugar que... Perdón, estoy leyendo Machete, disculpen. En primer lugar, nuestra salvación está atada o está fijada en un mejor pacto. Ahí en Hebreos va a hablar de que Cristo es hecho fiador, es garante de un mejor pacto. Y habla de cómo en el antiguo pacto no podía, cualquier persona perteneciente al pueblo de Dios no podía acercarse libremente a Dios, no podía, no tenía libertad de la pena del pecado, sino que era necesario que se cumpliesen ciertas reglas. Y dice, miren, ustedes, como creyentes, están beneficiados por un mejor pacto. Es lo que Cristo ha conseguido por ustedes. Lo antiguo está próximo a extinguirse, decía de alguna manera el escritor. Y esta salvación que Cristo consiguió es superior. Entonces, es por eso que tenemos que valorar esta salvación tan grande. Dado que Jesús consiguió purificar por medio de sí mismo los pecados de todos los creyentes, como habíamos leído antes, Él es quien efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él es quien con una sola ofrenda de sí mismo hizo perfectos para siempre a los santificados, a los creyentes. El que se sentó a la diestra de Dios esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, quiere decir que la salvación es completa, que Él hizo de principio a fin todo lo necesario para que seamos salvos, sin que nosotros podamos añadir o quitar alguna cosa, y sin que nadie más pueda involucrarse en esa salvación. Por eso, en Jesús tenemos esa purificación, y por lo tanto debemos cuidarnos de que nuestra esperanza no esté puesta en ninguna otra cosa que no sea nuestro Salvador. En cuestiones he observado, a veces con un tono me causa cierto, es como una cuota de humor a veces que veo, cuando las personas dicen, sí, voy a tener un día bendecido, amén. No lo digo por nadie de acá, lo digo por unas cosas que vi en Facebook de mi tía, que bueno, no la conocen, así que no podemos... Pero bueno, que sirva de enseñanza también. Dice, bueno, gracias a Dios por este bendecido día, amén. Comparte. Después, horóscopo. Este día te va a ir bien. Tal signo, ¿no? Y después, y así. Y después una imagen de, no sé, de Buda con la pose típica diciendo alguna enseñanza. Nosotros sabemos entonces, a mí es como que si no funciona una cosa, sirve la otra. Es como que iba tomando de todos lados una posibilidad, ¿no?, de ayuda, si se quiere. Nosotros entendemos que estamos bajo la salvación que Cristo consiguió para nosotros. No solamente que la salvación no se puede perder, ni hay forma de que podamos cambiar algo, sino que ya Cristo nos dio vida eterna, nos dio perdón de pecados, sino que también nuestra esperanza debe estar fundamentada en ese Cristo, en ese Salvador, en esa salvación, en ese sacrificio. Entonces, debemos cuidarnos de no poner nuestra esperanza en otra creencia o buscar otra forma de perdón, otra forma de purificación, otro sacrificio, otra guía. Eso ya fue establecido en este Evangelio, en estas buenas noticias. Habiendo conocido las malas noticias de nuestro pecado, conocemos ahora en Cristo las buenas noticias de salvación. Y
El salmista decía, ¿en quién podrán mi esperanza? ¿Dónde está mi esperanza? Y se respondía a sí mismo, mi esperanza está en ti. Eso le decía a Dios. Mi alegría tiene que depender de Dios. A veces a modo de chiste siempre digo, qué felicidad cuando como bastante, cuando como bien, cuando duermo mucho, cuando descanso bien, o cuando tenemos alguna de estas satisfacciones en nuestra vida, ¿no? Que son tan chiquitas. Bueno, en primer lugar es Dios el que nos permite disfrutar de todas esas cosas, pero la felicidad no está en eso, ¿no? A veces, sí, obviamente que nos contentamos con varias cuestiones. Dios es el que permite, el que nos ayuda a disfrutar cada una de esas cosas. A veces cuando nos equivocamos, cuando pecamos, tratamos de portarnos mejor y luego venir a Dios, como una forma de decir, bueno, hice mi penitencia, reconozco que estuve mal, cuando en realidad Dios nos llama, lo vamos a ver un poco más adelante, ¿por qué tenemos que orar así? Dios nos llama a que acudamos a Él inmediatamente para perdón de pecados. Dice que, primera de Juan, ahí escribió, hijitos, estas cosas les escribo ¿para qué? Para que no pequen. Porque ustedes han sido salvos y han sido rescatados de una manera de vivir vacía. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Inmediatamente podemos acudir a Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos limpiarnos a nosotros mismos tratando de portarnos mejor y castigándonos o algo por el estilo. El perdón está disponible en Cristo en todo momento. La purificación solamente es por medio de Dios y su palabra. El sacrificio, Dios ha establecido un sacrificio para nosotros. Ahora vamos a hablar más adelante, pero el sacrificio de Cristo es el que quita el pecado. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, dice 1 Juan. No hay pecado en Él. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no acudir a Él continuamente? Ese es el pacto en el cual estamos. Entonces debemos preguntarnos si estamos poniendo nuestra esperanza en alguna otra forma de alegría, por quién estamos siendo guiados, o dónde estamos encontrando nuestra realización. Después profundizaremos en este tema. En segundo lugar, así como estamos en un mejor pacto, como consecuencia, estamos disfrutando de un mayor privilegio. Ciertamente el pueblo judío tenía muchas bendiciones, muchísimas, y muchísimas promesas que Dios iba cumpliendo, ¿no? Y vimos la fidelidad de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Si leemos creo que es en Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto, estuvo siguiendo, levantado el tabernáculo, lo volvían a poner en otro lugar, estuvieron yendo y viniendo, conforme a lo que Dios establecía. ¿Saben lo que dice? Que no faltó ninguna de las buenas palabras que Dios había prometido para ellos. Dios no falló en nada. Todo lo que Dios había prometido lo había cumplido en su pueblo. Ese es el Dios al cual acudimos. Ahora, en resumen, además de todas las miles de bendiciones que hubo para ellos que no vamos a enumerar, como haber cruzado el mar, como haber visto el poder de Dios, como la provisión de ese maná, de ese pan del cielo, nosotros tenemos un mayor privilegio. Tenemos al pan del cielo que es Jesucristo. Tenemos entrada inmediata al Padre. Hebreo se va a encargar de decir continuamente esto. Y que por medio de Jesucristo tenemos entrada inmediata al Padre sin restricciones. Si se acuerdan, en el antiguo pacto, el pueblo tenía una manera de acercarse a Dios. Y para poder entrar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo que representaba el lugar de la presencia de Dios, la mayor intimidad con Dios, tenía que entrar una sola persona que era el sumo sacerdote, una vez al año, con sangre ajena, por pecados propios y luego para poder presentar por los pecados del pueblo. Lo que Hebreos nos va a recordar es que Cristo, por medio de su sangre, ha efectuado la purificación de los pecados y dice que rasgó ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo para que todos los creyentes puedan tener entrada inmediata al Padre. Y esto, además de que es una bendición, es un motivo de gozo, nos habla de cómo debemos vivir día a día. Porque así como tenemos entrada inmediata al Padre, tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, que permanece para siempre. Los sacerdotes del pueblo judío no podían permanecer debido a la muerte,
pero Cristo permanece para siempre, por lo tanto tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, y dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo no acudir a Él? Es más, tenemos la presencia de Dios dentro nuestro, que es el Espíritu Santo, la garantía de nuestra salvación, la garantía de nuestra vida eterna. Pero no solo eso, sino que también es consuelo, es consolador, como la palabra lo menciona, y es nuestro enseñador. Cuando yo me vaya y decía el Señor a los discípulos, Él le va a enseñar todas las cosas y le recordará lo que yo les he dicho. Esto es un mayor privilegio para nosotros que lo que era el antiguo pacto para los anteriores. Entonces, teniendo en cuenta esto, deberíamos considerar que también tenemos una mayor responsabilidad. Suena muy a Spider-Man, lo sé, pero que dice un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. No es un versículo, pero tenemos entonces un mayor privilegio y en tercer lugar una mayor responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué una mayor responsabilidad? Si fuimos librados de todos esos sacrificios, que eran continuamente ir con el corderito, ir con... Bueno, sí, Cristo es el sacrificio perfecto, hecho en favor nuestro, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Ahora, nuestra responsabilidad es poder, en primer lugar, andar por fe. Andar por fe. Hemos sido traídos a la familia de Dios por fe, ¿no? Por gracia somos salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo, no por obras, ¿no? Sino que es un don de Dios. Entonces, andar por fe no es tan fácil como pensamos, porque somos débiles. Por eso, cuando vemos el mayor privilegio de poder acercarnos continuamente al Padre por medio de Cristo, debíamos necesitar, ¿no? Continuamente acercarnos a Él. Vivir en dependencia de nuestro Dios. En cada palabra, en cada decisión. Oír su voz en la intimidad. Es un privilegio, pero es algo que solo los creyentes tenemos disponible, solo aquellos que hemos confiado en Él. Conocer y respetar su voluntad. Esa voluntad que está establecida en la palabra. Esto es andar por fe. Muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones en las cuales tengamos que decidir, tengamos que hablar, tengamos que definir para dónde va a ir nuestra vida. Y lo que Dios demanda de nosotros es una respuesta de fe, ¿no? En cosas simples y en cosas grandes. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Qué vamos a estudiar o no? ¿Qué vamos a trabajar o no? ¿Cómo vamos a servir al Señor? ¿Dónde? Bueno, todas esas son actitudes por fe. Tenemos que andar por fe. ¿Cómo vamos a responder ante cualquier pregunta, ante cualquier ofensa? Vamos a encarar una semana en la cual seguramente vamos a sufrir injusticias, mentiras, murmuraciones. La gente que no teme a Dios no tiene problema con estas cuestiones, ¿no? Y sí podemos sufrir esas dificultades, esas adversidades. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? Una respuesta de fe debería ser lo que el Señor nos pide. Y ahí es la parte difícil, la parte de la cual yo siempre reniego, la de amar a los enemigos. Y no es tan fácil. Yo solo no puedo. O la parte en la cual el Señor no respondía palabra alguna. Y todos se quedaban maravillados porque tenía con qué responder, pero justo en ese momento él tenía que permanecer callado porque había un propósito mayor. Y de la misma manera nosotros entendemos como creyentes que nuestra vida fue comprada por el precio de la sangre de Cristo Jesús y que sus propósitos son más importantes que los nuestros. Que a veces tenemos la oportunidad de tapar la boca o de hacer callar a alguien o de hacer justicia por mano propia. Y Dios nos dice, bueno, hay un propósito que es superior y nos lo dice en el ejemplo del Señor Jesucristo. Nos va a pedir también, en esta mayor responsabilidad, paciencia para heredar las promesas, que lo dice Hebreos. Hebreos dice que Abraham fue el que tuvo paciencia para heredar las promesas. Ya tenía 100 años y Dios le había prometido una descendencia, ¿no? Y esa descendencia fue cumplida en Isaac. Una mayor responsabilidad implica seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo
tiene varias características importantísimas que las vamos a ir conociendo en los evangelios y en las cartas. Un Cristo que fue santo. Esa palabra nos queda tan lejos muchas veces, ¿no? Y Pedro va a decir, sean santos en toda su manera de vivir. Obviamente no somos salvos por buenas obras, pero sí el Señor demanda de nosotros que vayamos creciendo en poder seguir las pisadas de nuestro Salvador, que fue justo, fue bondadoso, fue misericordioso. No solamente justicia, sino también misericordia. Entonces nos llama a vivir en santidad. La responsabilidad también es anunciar las buenas nuevas que cambiaron nuestra vida, pero también servir fielmente al propósito divino. Hay un propósito divino al cual debemos servir. En estos tres aspectos vemos la salvación tan grande que tenemos. Y la pregunta es si estamos dedicando nuestra vida a que el Señor sea más grande en nosotros, a que su obra sea más evidente en cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo, el viernes estuvimos hablando en Donado acerca de ese pasaje donde dice si es lícito pagar impuestos o no, y el Señor le va a decir, bueno, paguen impuestos al César, porque la moneda tenía la imagen, la inscripción, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y eso nos hace pensar en todo lo que tenemos que darle a Dios, todo es de Dios. Entonces, Romanos nos va a decir que presentemos nuestra vida sin sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para poder adorarle racionalmente. La enseñanza que vemos en el mismo pasaje, pero en Mateo, este es Mateo 22. El pasaje anterior va a hablar de la parábola de la fiesta de bodas, cuando el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a una fiesta a la cual el padre de familia fue invitando. Pero muchos decían, no, ahora estoy ocupado, ahora estoy con otras cuestiones, estoy con otro tema. Uno se fue a su campo, el otro a sus negocios. Si el Señor nos llama para su obra, nos llama para servirle, nos llama para que podamos estar en intimidad con Él. Es un llamado diario al sacrificio, al servicio. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál está siendo nuestra respuesta? Es parte de disfrutar el privilegio, también encarar la responsabilidad. Que esa responsabilidad está marcada por el gozo de poder servirle. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Si el Señor nos hace ese llamado claramente, ¿cómo está siendo nuestra respuesta? Que el Señor nos ayude a poder considerar esto, sabiendo que Él es el que nos respalda y que ya hizo todo por nosotros. Podemos agradecer continuamente, ¿no? Podemos venir con gratitud, como lo hicimos en esta mañana, por medio de las canciones, pero también en obediencia a su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Dios bendito, porque eres bueno. Si no fuera por ti, Señor, ¿dónde estaríamos